¿Vemos en la locura algo ajeno o es una alerta de lo que podemos llegar a ser? Es también eso que no somos y que desconocemos, algo que nos define. La cordura, ¿se vive o se padece? Cuando intentamos describirnos, siempre nombramos aquellas características que sentimos propias, las que creemos que destacan ya sea en nuestra apariencia o en nuestro comportamiento, pero también podríamos, aunque de una forma más compleja, intentar definirnos por aquello que no somos o que no queremos ser. Todo intento por estructurar la forma en que nos percibimos tiene dos caras de una misma moneda. Por un lado, elaboramos una narrativa de nosotros mismos, con las limitadas herramientas del autoconocimiento. Y por otro, siempre se nos escapan aquellos lados oscuros de nuestra identidad que por más que nos esforcemos, se quedarán debajo de la superficie del espejo en que nos miramos. Hay alguien en el reflejo de quien solo alcanzamos a ver un lado, y es precisamente el lado que también nos observa. En 1989, el escritor escocés Grant Morrison y el ilustrador británico Dave McKean materializaron su obra Arkham Asylum, una visión poco convencional hasta ese momento de Batman. En esta historia, hicieron que el Caballero Oscuro descendiera a las profundidades de su mente, y no de forma intelectual, sino introduciéndose en esa institución que representa el efecto concreto de su acción como vigilante, el Asilo Arkham. El hospital psiquiátrico y prisión de los villanos perturbados que ha detenido en la oscuridad de Ciudad Gótica. Una prueba que le resultará como un sueño inquietante, ya que tendrá que enfrentarse contra sus demonios internos, aquellos que sabe que habitan en el asilo, y en el fondo, también lo habitan a él. Todo comienza cuando los reclusos de Arkham han tomado el control del lugar y exigen como única condición para liberar a los rehenes, que Batman entre y los visite. Una petición que nadie más podría hacer mejor que su conocida némesis eterna, el Joker. Sin alternativas, Batman ingresa solo al asilo Arkham, pero no a enfrentar a los clásicos villanos con sus gadgets y sus habilidades físicas, sino que comenzará un viaje introspectivo por los pasillos de la institución que parece tener vida propia. A medida que la historia avanza y nuestro protagonista se va cruzando con las mentes y los cuerpos desquiciados de sus habitantes, el asilo se transforma en un símbolo. El edificio es ahora un territorio en medio del umbral que divide lo racional de lo irracional. Algo que se ubica en ese casi imperceptible espacio que está entre la máscara y el rostro que la contempla. Para Erasmo de Rotterdam, la locura no debería ser comprendida como una enfermedad, sino como una fuerza vital que atraviesa la existencia humana, liberándola de toda solemnidad. Sugiere que es la necedad quien toma la palabra, y con su aguda ironía, desenmascara los artificios de la razón, la vanidad de los sabios y la hipocresía de los poderosos. Analizado de esta forma satírica, el filósofo revela que la cordura absoluta no solo es imposible, sino que también es indeseable, pues su rigidez niega la espontaneidad y el goce y la posibilidad de reconocer nuestro propio lado frágil. La locura, en cambio, se introduce con la idea de ser una ventana hacia la verdad. Nos recuerda que el error y el exceso forman parte de lo humano y que reconocerlos nos permite cuestionar nuestras certezas, entender los límites de la razón y aceptar que el ideal de lo perfecto solo puede existir fuera de lo real. Otra situación que se agrega al relato de la novela gráfica es el paralelismo que vamos entrelazando con la historia ambientada a principios del siglo XX, con Amadeus Arkham, fundador del asilo, cuya vida cae en espiral hacia la locura luego del brutal crimen en el que perdió a su esposa y a su hija. Sus memorias se van convirtiendo en un contrapunto doloroso a la travesía emocional que, en el presente, experimenta Batman mientras atraviesa las habitaciones oscuras del instituto. Es como si el espacio físico del manicomio estuviera contaminado por una enfermedad psíquica hereditaria, un trauma colectivo que infecta a todo aquel que camina junto a los muros de este perturbado edificio. Morrison, el autor, utiliza esta dualidad para plantear una inquietud existencial. ¿Es la locura una ruptura individual o es un síntoma de una sociedad fracturada? Para Michel Foucault, esto no consiste en una patología aislada, sino en los mecanismos de control que una sociedad impone para definir aquello que llamamos lo normal.
Para él, las instituciones modernas como la prisión, la escuela, los hospitales psiquiátricos, no nacen realmente de la intención de rehabilitar o de cuidar, sino que están diseñadas para clasificar, corregir o domesticar lo que se considera desviado. Dentro de este marco, la locura no es tanto una enfermedad como una categoría destinada a segregar todo aquello que amenace el orden. Arkham Asylum condensa esa lógica. No es un hospital, sino un aparato de vigilancia disfrazado de cura terapéutica y social. Cada celda es una sentencia impuesta por una sociedad que necesita encerrar lo que no se puede comprender. Y es allí donde Batman entiende que la línea que los separa de aquellos que habitan el encierro es mucho más delgada de lo que los poderes del orden a los que sirve quieren admitir. El Caballero Oscuro es comúnmente presentado como el símbolo del autocontrol, la disciplina y la lógica estratégica, pero acá lo veremos trastabillar, no física, sino mentalmente. Hay una frase reveladora que su payaso adversario le dice: «Tú llevas la máscara más aterradora de todas, porque crees que no llevas ninguna». Esto condensa el conflicto central del relato. ¿Qué tan distinto es Batman de aquellos que encierra? ¿Qué parte de su identidad está constituida por el caos que combate? Esto nos lleva a la idea dialéctica del antagonismo, abordada en su momento por Hegel, donde el yo se constituye en relación con el otro, incluyendo aquello que denominamos como enemigo. Batman necesita de sus villanos tanto como ellos lo necesitan a él. Son proyecciones deformadas de las partes reprimidas del propio Bruce Wayne. El Joker no solo es un némesis, es un espejo siniestro, sin ley ni moral. Dos caras es su obsesión por la dualidad de hacer lo justo. Killer Croc es su bestialidad reprimida, su ira, su violencia. El espantapájaros, su vínculo con el miedo y la duda. El sombrerero loco, quien ofrece un reloj de bolsillo roto, representa el tiempo detenido de su trauma infantil. Cada encuentro interno en Arkham es un diálogo con las complicadas partes de su alma fragmentada. Grant Morrison sugiere que Batman está tan loco como el Joker, solo que la función de su locura es favorable para la sociedad. Es decir, su trastorno opera en conveniencia de la colectividad bajo lo que la mayoría llamaría justicia. El problema es, ¿cuánto tiempo más puede sostenerse antes de que se quiebre? La entrada de Batman al asilo Arkham lo coloca en la encrucijada de verse a sí mismo reflejado en los villanos presos de la institución. Son ellos sus mutaciones internas. ¿Sigue siendo Bruce Wayne, el niño traumatizado por la muerte de sus padres que decidió salir a combatir el crimen, o es ya una criatura hecha del miedo y construida por el eco de sus enemigos? Borges lo decía: el esclavo que obedece no es menos libre que el amo que comanda. Ambos actúan forzados por la necesidad. Ambos encarnan un destino. En cuanto al arte de la obra, Dave McKean utiliza trazos distorsionados y texturas fragmentadas que no solo ilustran la historia, la enredan, la convierten en un laberinto visual que obliga al lector a desestabilizarse con su mirada y reforzar la locura que construye el clima de la historia. No es lineal ni lógica. Es un lenguaje pictórico que arrastra, se quiebra y se descompone. La novela gráfica tiene un clima estético que ilustra las dos líneas principales, donde, como ya comentamos, hay un paralelismo con la vida de Amadeus Arkham. Su infancia transcurre a inicios del siglo XX, junto a una madre esquizofrénica de quien hereda la fascinación por el ocultismo. Amadeus, luego de estudiar en Europa, convierte la mansión familiar en un asilo psiquiátrico anterior al que conocemos, buscando tratar a los pacientes con compasión, en contraste con los métodos brutales de la época y sumando principios del psicoanálisis y el simbolismo de los sueños, que por entonces era una práctica popular en Occidente. Cuando su vida iba tomando rumbo, un paciente psicótico que Amadeus intentó rehabilitar escapa y le arrebata la vida a su esposa y a su hija, siendo el disparador que le hace perder rápidamente la cordura al punto de atrapar al agresor, llevarlo al sótano del manicomio y tomar venganza conectándolo a una silla eléctrica. Esto deriva en una paranoia que le hará creer que el asesino lo estará observando desde los espejos y, como consecuencia de su desequilibrio, comienza a identificarse con sus pacientes, usando máscaras y adoptando personalidades alternativas. Podemos leer lo ocurrido con la historia de Amadeus Arkham como una enorme ironía, una tragedia que refleja al sanador herido, un psiquiatra que, obsesionado con dominar la locura, termina devorado por ella. Nietzsche decía que quien lucha con monstruos debe de cuidarse de convertirse en uno. Una idea que se suma a cierto carácter edípico en sentido freudiano, ya que luego de lidiar con la enfermedad mental de su madre, cumple su destino al convertirse en lo que temía. De médico a paciente, de juez a verdugo.
El manicomio, que había sido diseñado como un templo a la razón, se convirtió en una cárcel mental. En esto se proyecta lo que puede asociarse con la hibris, un concepto en la tragedia y en la ética de la Grecia antigua, donde se refiere al exceso de orgullo, la arrogancia de desafiar a los dioses o a lo que llamarían el orden natural, llevando inevitablemente a la caída del transgresor que cree poder domesticar el abismo, sin darse cuenta que ya está dentro de él. Para el cierre de la historia y luego de atravesar los oscuros cuartos del asilo y de su propia mente, Batman llega al clima de su descenso psicológico cuando el Joker le obliga a encarar con una última prueba: liberar o matar al Dr. Cavendish. Este, guardián del asilo, enloqueció tras leer el diario de Amadeus Arkham y trata de asesinar a la doctora Adams para cumplir, según sus delirios, el destino del fundador de la institución. En medio del caos creciente, Batman comprende que la verdadera locura del lugar no proviene de los reclusos, sino de la institución misma y del legado que la sostiene. Luego de sobrevivir al enfrentamiento, permite que los internos elijan su destino y, sorprendentemente, lo dejan marcharse, reconociendo que él pertenece tanto a Arkham como a ellos. Una vez fuera, su comprensión de la realidad ha cambiado por completo. No porque haya abrazado la locura, como ocurrió con Amadeus, sino que la reconoce como parte de su propio relato en el mundo. No hay redención, solo la certeza de asumir que aquello que vemos en el fondo del abismo es también nuestra propia cara que nos observa. ¿Qué es aquello que nos sostiene dentro de los márgenes de la cordura? ¿Lo que vemos frente al espejo es el rostro o la máscara? ¿Estamos seguros de no estar locos? Yo soy Paco Insunza y esto es Sombras en la Caverna.